Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de Play, donde estamos retomando lo que es este inicio de podcast que tuvo que ver con la muerte del rock and roll, así se llama este capítulo doble, y la última emisión, que fue la primera, para la aclaración simpática, habíamos hablado del inicio del rock and roll, qué le pasa a los primeros 4 representantes, y también hablamos del show de Ed Sullivan. Ahí habíamos dejado Ed Sullivan, un señor que tenía un show televisivo donde casi todo el mundo necesitaba estar en su pantalla para tener un poquitito más de fama. Y cuando digo esto, digo todos, porque pasar por ahí lo querían. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, live from New York, The Ed Sullivan Show. And now, here he is, Ed Sullivan. Muchos pasaron por acá. Era un señor que los doblaba en edad, claramente, pero que, decíamos antes, le vendía hielo un esquimal. Entonces, cuando le decían a Ed Sullivan, mira, tenés que llevar esta banda, The Rolling Stones, ¿los tenés? No, me dan asco, de hecho. Bueno, pero quizás a tu audiencia les guste. Y si querés tener una audiencia fuerte, tenés que llevarlos. Obviamente, en 1964, cuando llegan los Beatles al show de Ed Sullivan, cuando había comenzado el año, iban a tener una de las audiencias más importantes en la historia de la televisión de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había muerto Kennedy hacía 3 meses atrás. Entonces Estados Unidos necesitaba una noticia que lo levante, que los haga feliz, que los saque de ese encierro mental donde todos estaban llorando una muerte trágica de un presidente que hasta el momento gozaba por lo menos de buena popularidad. Y para eso estaban estos 4 chicos ingleses sacudiendo los flequillos en un show como en el de Ed Sullivan, que decía recién los doblaba en edad, pero le da la chance de ser la actuación más vista en la historia de la televisión de los Estados Unidos. You know, all of us on the show are so darn sorry, and sincerely sorry, that this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine professional singers, but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show. Pero saliendo de Ed Sullivan, vamos a volver a ver en un ratito, vamos a ir al siguiente caso. Fíjense cómo todos van cayendo por cuestiones distintas. Es maravilloso el recorrido que tiene el rock and roll, más allá de la tragedia. Pero vamos a ir a un señor que, si no lo inventó él, pegó en el palo. Nacido en este caso en el año 1932. En también un lugar distinto a los demás, que es Macon, Georgia. Algunos nacidos en Texas, otros nacidos en Chicago, otros en California y algunos en Michigan. Vamos a hablar de Little Richard. De este señor que dio vueltas el rock and roll, que lo puso patas para arriba y que era el hijo de un destilador ilegal de whisky, que se encuentra con 11 hermanos más, con una pobreza franciscana y con un padre que era muy severo, y como en el casi 80% de muchos casos que hemos visto en la música en la década del 50 y la década del 60 en artistas negros, también tenía mucha tendencia a la violencia, con hogares rotos, con un hogar partido donde la madre hacía lo que podía, donde sufría en este caso las inclemencias de un padre volátil, y donde los chicos trataban de jugar a salir de la casa y hacer música para que cuando llegaran a la noche no los comiera un estado de tristeza y de angustia casi envolvente, que es lo que iba a hacer justamente Little Richard. Él va a tener un cambio muy fuerte, pero nos vamos a ir a la década del 50. Va a ganar un concurso de radio local. La radio era reina total y absoluta. Alan Freed era el emperador de aquellas noches de radio del primer rock and roll. Y en el estado de Alabama, él siendo negro, siendo gay, siendo pendenciero, no era el mejor territorio para que pudiera lanzar una carrera. Va a encontrar un lugar a través de un concurso de radio donde se pedían nuevas voces. Ya para 1953 hablamos de un Little Richard que tenía 19 años
1962, va a grabar un proyecto llamado The Upsetters y se va a acercar a una pequeña compañía disquera que era Peacock, que en algún momento intentó fichar a los primeros Velvet antes de que se llamaran Velvet Underground. Después se va a ir a Nueva Orleans, va a grabar otras canciones hasta que lo agarra una disquera un poco más importante que Peacock, que era Specialty Records. Specialty lo va a meter en un estudio de calidad para grabar las primeras canciones. Y una de las primeras canciones que se va a transformar en un éxito inmediato y mundial también venía del argot callejero. ¿Vieron como comentamos antes que rock and roll tenía que ver con un término sexual? Bueno, ¿recuerdan el tema Tutti Frutti? Esta canción que estamos escuchando, escrita no por él, sino por Dorothy LaBostre, tenía unos versos que no aducían a lo que quería decir justamente Little Richard, porque el Tutti Frutti, ¿sí?, en principio, se cambia por Good Booty, es decir, Tutti Frutti, buena colita, es lo que quería decir Little Richard, trasladada a la década del 50. Esto obviamente horrorizó no solo a la gente del estudio, que le dijo, mirá, la letra debería ser otra, a lo que él dijo, no, la canción sale así o no sale. Pero muchos no sabían dentro de Specialty Records que el Tutti Frutti aducía a un argot de sexualidad gay, homosexual. Obviamente ser homosexual en la década del 50 era como permitir que te cuelguen del palo más alto de la Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque era algo que se escondía, porque necesitaba esconderse, porque el mundo, si recién ahora comienza a prepararse para ver homosexuales de la calle en muchos lugares conservadores, imagínense lo que era en una sociedad blanca del sur de Estados Unidos cuando un negro pendenciero con anillos, bigote anchoita de degenerado tocaba el piano y les contaba sobre cómo mover la colita para que otro hombre se acercara por detrás. La verdad es que no era lo mejor, él sintió que sí porque siempre fue un transgresor, hasta que se va de gira en 1957 a Australia. Little Richard, que iba a ser uno de los primeros espejos de Paul McCartney, si no el espejo central de Paul McCartney, más que nada, fíjense que Paul le toma esos grititos, ¿no? El agudo clásico característico que hace Little Richard es que Paul McCartney tiene en la cabeza cuando graba canciones que puedes escuchar como I'm Down, por ejemplo, o como este pequeño extracto que tenemos acá. You know, you often get an artist in the back of your head, like Little Richard, obviously anything I do that's screaming is Little Richard. Are you listening, Richard? Yes, it was you. You are the king. He's always saying, Paul, I told you, woo. But, you know, he was a great influence. I mean, like the last day of the school term, I remember being on a school desk doing Tutti Frutti, you know. So, I mean, that's going back a bit, that is. Volviendo a Australia, 1957, para los Beatles todavía iba a faltar. Tienen un pequeño problema en el avión, una especie de turbina interna comienza a sacar fuego y el amigo Little Richard se persigna hasta la muerte. Bajan en el aeropuerto de Sydney y en ese momento el tipo dice: amigos, amigas, I've seen the light, he visto la luz, basta de esta vida licenciosa, basta del rock and roll, basta de ser un degenerado, basta de meter chicos a los camarines, no toco más, por lo menos este estilo en particular. Se sacó los anillos, los tiró a un río, se sacó toda la ropa que él entendía que era blasfema, vuelve a los Estados Unidos y dice: abandono la música, ahora voy a ser un ministro de la iglesia pentecostal. Que es lo que finalmente iba a ser Little Richard en su vida, deja todo ese vértigo de sexo y de lo prohibido y del misterio y lo que iba a ser la promiscuidad sexual para ser un ministro de la iglesia pentecostal y grabar una canción cada tanto. Pero en 1958 la vida de rock and roll de uno de los pioneros como el señor Little Richard ya no existía más.
Musicalmente, Little Richard deja de actuar en 1959 y el mundo del rock and roll, que ya estaba por perder a Eddie Cochran, que veía como Bill Haley se iba a grabar La Cucaracha, Jim Vincent entregado al alcohol, si vemos un poquito más para atrás tenía a Carl Perkins hospitalizado y con una cojera casi permanente, se pregunta, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Y ahora cómo seguimos? Nos vamos a Memphis, porque en Memphis va a llegar el rey. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. The King, ese que comenzó a que las cámaras de televisión se tomaran la preocupación en no mostrarlo ahí abajo, como dijo Ed Sullivan, todos planos de la cintura para arriba. Me refiero a Elvis Aaron Presley, que desde el sur de Estados Unidos y con la intención de grabar una canción para su mamá, llega al sello de Sam Phillips, y Sam Phillips, que tampoco era un boludo, que ploteaba aviones en el aire, como algún otro vendía pescado a un esquimal, decide meterlo al estudio y hacerlo grabar dos simples. Ahí comienza el recorrido de Elvis Presley a partir del año 1955, haciendo justamente una canción de un señor que estaba hospitalizado. Me refiero a Carl Perkins. El tema iba a ser Blue Suede Shoes. Después iba a grabar clásicos de los clásicos, como por ejemplo Hound Dog o como por ejemplo Heartbreak Hotel. Hasta que, ¿qué sucede en el año 1958? Fíjense cómo todos comienzan a caer por situaciones distintas, diversas y disímiles. En este caso es el llamado de la patria. Estados Unidos era una nación para 1958 que tenía, un Producto Bruto Interno que triplicaba el de la década del 40, lo triplicaba, gente que no tenía ningún tipo de necesidad económica, había una mínima parte de la población que pasaba hambre, el resto era una sociedad de bienestar súper establecida, sin conflictos por delante, el más cercano a la guerra de Corea, que tampoco sucedía en Estados Unidos, que es algo muy inteligente que siempre tuvieron, o quizás por una cuestión sencillamente geográfica. Las guerras no pasaban ahí, entonces no había nada que reconstruir, pero se vendían televisores, llega la tarjeta de crédito, que ya se había inventado en la década de 1910, pero en los 50 comienza ya las cadenas de supermercados con comida fría, con heladeras, el boom del consumo, y ya los baby boomers, que los vamos a tener mucho más marcados durante la década del 50, hasta que en 1958 todavía un mundo que estaba intentando reconstruirse, más que nada diferentes partes de Europa, sobre lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, lo llama, en este caso puntual, desde lo que iba a ser el servicio militar a Elvis Aaron Presley para que lo haga fuera del país. Entonces Elvis, que venía con un ritmo demoledor, que hasta 1958 era el rey absoluto, que no tenía un contrincante, tiene que viajar a Alemania. Elvis Presley va a estar 2 años en Alemania cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Dicen muchos que dentro de lo que era el cuartel o dentro de lo que era su propio batallón, Elvis tenía, obviamente, era el rey absoluto. Que les diga hoy, no sé si hay una figura de tanto tamaño para entender cómo era Elvis en el tiempo. Podría decirles un Farrell en los Estados Unidos, alguien que está por arriba de absolutamente todo, y creo que así no alcanzamos a dimensionar la figura de Elvis. Es como mandar a alguien que está en su mejor momento a día de hoy, que la está rompiendo, que es el artista del momento, al olvido, a un cuarto oscuro, al freezer, a Siberia. Y Elvis, que dice, yo voy a ir y me quiero levantar con los demás. Dicen que les compró televisores a los soldados, que estaba con ellos, que tocaba la guitarra, pero claro, cuando Elvis vuelve 2 años del servicio militar, no 1, 2 años, se encuentra con una escena arrasada. ¿Por qué? Porque Bill Haley ya no estaba, porque Eddie Cochran estaba muerto, porque Carl Perkins estaba hospitalizado. De hecho, Elvis va a mandar una carta desde Alemania para brindarle su apoyo a quien había sido su rival en algún momento, y porque él entiende que ya estaba grande para el rock and roll. Entonces el rock and roll se pierde, otro de sus pioneros. Se queda sin quizás su más circunspecto y encumbrado representante. Y Elvis toma una decisión que iba a ser fatídica para los amantes del rock and roll y que iba a ser muy beneficiosa para los estudios de Hollywood: hacer películas. Yes, you know this young man. You've heard more about him than any star personality in the modern entertainment world. Yet, here is an Elvis Presley you've never seen before. Jailhouse Rock is the astounding success story of this rebel with a voice that rocked the world. I guess it's just because you were so square.
Entonces, durante la década del 60 nos vamos a encontrar con un Elvis que se entrega a las películas, no sé si clase B, pero por lo menos que estaban mucho más vinculadas a lo que era la comedia, el entretenimiento, algo mucho más sano, casi familiar, donde él era un galán que todavía cantaba algunas canciones, pero alejándose del rock and roll, que de alguna forma había mutado en el twist de Chubby Checker que yo comentaba hace un rato nada más. Así que vamos descartando al rey, que tuvo su reinado entre 1955 y 1958. Cuando llega de Alemania, el mundo cambió, ya era otro, se viene la música soul, que va a ser quien toma, por lo menos en Estados Unidos, la posta del primer rock and roll nacido como género, y Elvis ya no tiene más lugar en los escenarios, se queda haciendo cositas en los 60, algunos simples, y termina gordo, rechoncho, cantando temas con orquestas en Las Vegas en la década del 70, hasta que la muerte lo encuentra con los pantalones bajos y en Graceland. For my darling, I love you, and I always. Así que vamos a dejar a Elvis Presley por un rato y nos vamos a ir a quien era el fanático número 1 de Elvis, que en 1955, cuando pasó por su pueblo, su pequeño pueblo en Texas llamado Lubbock, dijo: yo quiero ir a ver a este señor porque él me va a salvar la vida. Me refiero a Buddy Holly. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, Este señor que desde un pequeño poblado en el país de Dios, así se suele estilar, por lo menos decir, en los Estados Unidos, decide empezar a hacer música entre 1956 y 1957. Buddy Holly, que decía había nacido en Lubbock el 7 de septiembre de 1936, para el 56, cuando el rock and roll explota, tenía 20, era muy pero muy jovencito, decide armar un grupo llamado The Crickets. Buddy Holly era ese señor del cual obviamente Elvis Costello después tomaría sus lentes para inmortalizarlos en una especie de postal pop que dura hasta el día de hoy. Tiene una primera grabación con Decca. Pero ¿qué es lo que le sucede al bueno de Buddy Holly, que era un gran fanático de Elvis Presley? Para Decca no tenía las canciones suficientes y necesarias. Entendía que le faltaba por lo menos un golpe de éxito y que la más importante que tenía, que era That'll Be the Day, no era una canción poderosa, no era una canción positiva desde lo comercial, y que los medios no iban a estar interesados, por lo menos las radios, que era el único medio hasta que llegó Ed Sullivan, para que el tema rotara y así tuvieran por lo menos la chance de ser proyectados al resto de los Estados Unidos. Piensen que hablamos de un país donde cada estado a veces se maneja de forma independiente. Vos podés ser un éxito muy grande en Chicago, pero que no te conozcan en Montana. Vos podés ser una estrella número 1 en Florida, pero que nadie sepa que existís en Idaho. Porque Estados Unidos es así, tiene varios países dentro de un propio país. Entonces, primero era el impacto local, después el impacto regional y por último, si se podía, era el impacto a nivel nacional. Todavía no lo había conseguido hasta que en 1959 él comienza a cambiar por lo menos de músicos e inicia una carrera solista. Con los Crickets no le iba bien. Esto es bueno aclararlo, porque la gente cree que cuando hablamos de estos pioneros, todos eran famosos y estaban llenos de dinero. Estamos viendo como Bill Haley se va a México porque no podía comer bien en los Estados Unidos, porque Carl Perkins estaba viviendo en la pobreza, porque Jim Vincent estaba abrazado a una botella. Y en el caso de Buddy Holly no hacía dinero. ¿Por qué? Porque las compañías no lo querían. Entonces va a desarmar el concepto que tenía como The Crickets e intenta una carrera solista. Y para eso va a armar un espectáculo allá por el año 1959 para salir por los Estados Unidos con canciones como Not Fade Away, Oh Boy o Peggy Sue, sumada a alguna que los Beatles también iban a grabar como Words of Love. hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Para fines del
año 1959 y después de haberse mudado a Nueva York, va a hacer un espectáculo ya separado de los Crickets y decide unirse a algo que se llamó Winter Dance Party, que era el Winter Dance Party, una gira interna a través de los Estados Unidos que se iba a llevar a cabo a través de 24 conciertos en 5 ciudades distintas. Una de las últimas ciudades que pasaba este combo del Winter Dance Party iba a estar acompañado por 2 personajes importantes de la época. Uno iba a ser The Big Bopper y el otro iba a ser Ritchie Valens. Entre un concierto y el otro tenían que ir en micro porque era lo que se estilaba y porque hacerlo en avión era más caro. Pero el micro en el cual venía todo el conjunto del Winter Dance no tenía calefacción, se le había roto. Entonces la decisión que tiene Buddy Holly es decirle al resto de su troupe y al staff: yo me voy a ir en avión porque prefiero por un tiempo veloz para ganar un poquitito en una siesta a la tarde antes del próximo show, y por otro lado porque en el micro hace mucho frío. El que quiera venir conmigo, hay 2 lugares más junto al piloto. Quienes van a subir junto a él van a ser Ritchie Valens, el autor de canciones como La Bamba, nada más y nada menos, que era Ricardo Valenzuela, pero que los norteamericanos se encargaron a través de los años de quitarle de esa parte, de apropiarse de lo cultural y llamarlo Ritchie Valens, cuando en realidad él tenía familia mexicana y se llamaba Ricardo Valenzuela y venía de escribir con 17 años un éxito gigantesco, más que nada para el público latino, llamado La Bamba. Los 3 van a subir con el piloto, van a tener un viaje de 1 hora y media y a las 2 horas y media el mundo se entera que la avioneta en la cual viajaban Buddy Holly, Big Bopper y Ritchie Valens va a caer sobre un campo de maíz nevado en Iowa e iba a ser la muerte de lo que se conoció justamente en los medios y a través de los medios como el día que murió la música. We interrupt this program for a special news bulletin. 3 young singers who soared to the heights of show business on the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry. The singers were identified as Ritchie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. The aircraft, chartered from the Dwyer Flying Service, crashed near Mason City, ironically the setting for the prominent musical The Music Man. A long, long time ago. De esta manera se conoció como el día que murió la música. Don McLean, un gran compositor norteamericano de canciones country, allá a comienzos de los 70 le va a dedicar una canción a la muerte de Big Bopper, Ritchie Valens y Buddy Holly, que se llamó American Pie. Seguramente la conocen, la cantó Madonna durante la década del 90 y la volvió a poner en el tapete, y es uno de los pocos temas que llegó al número 1 en los Estados Unidos, American Pie, que tiene una duración excesiva para un tema pop, que es pasando los 6 o 7 minutos. So bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Pero volviendo a Buddy Holly, escuchábamos lo que fue el reporte de la televisión, ¿no? De entender en 1959 que el rock and roll había perdido a otro de sus grandes representantes. Hagamos un conteo hasta acá, ¿sí? Desde que comenzamos este primer capítulo dedicado a la muerte del rock and roll. Bill Haley se autoexilia en México, se dedica al twist y a hacer canciones muy pero muy baratas. Carl Perkins tiene un accidente de auto en el año 1956 y no se vuelve a recuperar. Eddie Cochran, muerto en un accidente de auto en Inglaterra en el año 1960. Jim Vincent, accidentado justamente la misma noche y en el mismo auto con Eddie Cochran, no se puede recuperar, por lo menos físicamente, y se entrega a la bebida. Little Richard se hace ministro pentecostal en Australia en medio de una gira en el año 1957. Elvis Presley, 1958, enviado al servicio militar, y un año más tarde Buddy Holly moría en un campo congelado de maíz en los Estados Unidos después que la avioneta a la cual había abordado cayera 1 hora y media después de haber despegado. Y nos quedan los últimos 2 casos paradigmáticos. Vamos entendiendo, ¿no?, por qué el rock and roll se extinguió como los dinosaurios, porque el azar, la tragedia, las malas decisiones privaron a un género que quizás no podía durar mucho más, quizás necesitaba una mano que lo saque de ahí. Nos vamos a ir al caso de Jerry Lee Lewis. Who just flew in from Nashville, Tennessee to be with us tonight. His name is Jerry Lee Lewis. That's right, his record, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane.
broke my wheel. That's what is real. If you raise it, whoop, ball of fire. ¿Qué es lo que pasaba con The Killer, con el asesino, con este señor que allá también por 1955 comienza a ver desde su Luisiana natal cómo Elvis Presley tenía un grandísimo éxito con canciones de un género que él, si bien no manejaba, comenzaba a vislumbrar. ¿Por qué digo esto? Cuando era muy chiquitito, fíjense la decisión que toman los padres de Jerry Lee, la confianza que tenían en él y en sus estudios de piano, que hipotecan su casa para que él pueda tener su propio piano y sus lecciones de piano, y él todavía no había llegado a los 10 años de edad. Hasta que en 1956, cuando ve el éxito de Elvis, va a viajar a Memphis, va a ir a Sun Records, le golpea la puerta a Sam Phillips y le dice: yo también sé tocar, yo también quiero grabar. Obviamente Sam Phillips lo ve tocar el piano, se cae de culo y dice: obvio, tengo que contratar a este señor, que después lo va a meter en el estudio y va a hacer una especie de primera grabación junto con Elvis, Carl Perkins y Johnny Cash, a la cual Sam llamó $1 Million Quartet, el cuarteto del $1.000.000. I once was lost in sin, but Jesus took me in. Well, then a little light from heaven filled my soul. Well, he made my heart in love and wrote my name above. Well, just a little talking with my Jesus gonna make it right. Fíjense qué linda postal. Los cuatro, salvo Johnny Cash, para 1960 iban a estar casi por lo menos de vuelta en lo que es el rock and roll que venían construyendo desde 1956. Obviamente Johnny Cash llevado a la música country y no pasando por el rock and roll, sacando un hecho o dos muy puntuales. Pero vamos a hablar de los éxitos de Jerry Lee, La vida de sonreía, 1957. Whole Lotta Shaking Going On, éxito gigantesco, shows por todo Estados Unidos, un país que lo amaba. Great Balls of Fire, otro gran éxito. Sam Phillips estaba muy feliz, veía que tenía a la gallina de los huevos de oro y tenían a Elvis, que estaba en Alemania, tenías a Carl Perkins fuera de combate, Jim Vincent estaba a punto de accidentarse y Eddie Cochran ya casi no estaba aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice la compañía? Nos vamos a hacer una gira por Inglaterra. Nos vamos a ir al año 1956, vamos a hacer un flashback de 2 años atrás en el tiempo y un viaje que hace Jerry Lee a la casa de su primo. Sí, estoy hablando de J.W. Brown, que además tocaba en su propia banda, pero él nunca había percatado que tenía, su primo, una hija de 13 años, él entendiendo muy bonita para aquel tiempo, llamada Myra Gale Brown. Y cuando la ve a Myra, él, que tenía 22 años en el momento, que ya tenía 2 matrimonios, él se había casado a los 16 años con una chica de 18, se vuelve a casar a los 20, tiene a su primer hijo, que después iba a fallecer no mucho tiempo más tarde, va a tener un tercer amorío con su prima de 13 años. Esto obviamente era muy oculto, muy secreto, poca gente en la banda lo sabía, su primo, que era el papá de Myra, se entera, hay un escándalo familiar muy importante, pero Jerry Lee, como tenía una personalidad muy fuerte, no le importaban los escándalos, no le importaba lo que la gente dijera, pero entendía que no debía mostrarse así hacia la prensa. Entonces, cuando va a una gira a Londres en 1958, sus allegados le dicen: no vayas con ella. No vayas con ella. ¿Qué es lo que decide hacer? Jerry Lee viaja con Myra, que tenía 15 años, a Inglaterra. Cuando llegan al aeropuerto, los periodistas se dan cuenta que él estaba abrazado a una señorita. Algunos ya habían investigado y cuando le preguntan en el aeropuerto, y la situación era muy difícil, por lo menos de esconder para el público y para la prensa, ¿quién es esa señorita que lo acompaña? Mi esposa, porque él estaba legalmente casado. ¿Cuántos años tiene? La respuesta de Jerry Lee fue 15. Si bien la gente en los 50 con 16 años se casaba, como hemos visto el primer matrimonio de Jerry Lee, con tu prima, y que tenga 13, vos teniendo 22, era un escándalo. Pero lo más importante es que los medios se enteran que Jerry Lee se había casado 2 años atrás, cuando Myra sí tenía 13 años y estaba todavía en la pubertad y casi no había ingresado a la adolescencia. ¿Esto qué genera? Genera que varios de los conciertos en el Reino Unido se cayeran, que le arrojaran carritos de bebé durante más de uno de los shows
y que volviera a Estados Unidos como básicamente un pedófilo que estaba a caballo del rock and roll, y que los públicos conservadores, blancos, más que nada del sur de Estados Unidos, lo detestaran, lo tomaran como una persona que no estaba en sus cabales. ¿Cómo te vas a casar con tu prima de 13 años, vos teniendo 22? Él intentó explicarlo, que era un amor, que era amor puro, pero me parece que hay algunas convenciones que todavía van más allá del amor, van más allá de un vínculo afectivo, y que están mal desde el punto de vista que vos la quieras ver, incluso desde el mundo del espectáculo. Más allá de esto, él va a estar con Mayra un tiempo más, va a tener un hijo con ella, pero su papá va a morir en el lapso de los próximos 3 o 4 años. Lo mismo le iba a pasar con su hijo y lo mismo le iba a pasar también con su madre. Entonces, él se encuentra en una situación de desesperación muy grande. Fíjense lo que hace el sello desesperado porque tenía alguien que nadie quería contratar, básicamente por ser un pedófilo. Cambiarle el nombre. Entonces graban algo llamado The Honk, que cuando escucharon el piano dijeron: es el mismo de Grande Bola de Fuego. No nos van a engañar a nosotros. No, señor, usted es Jerry Lee Lewis. La gente se da cuenta, no se come el ardid, y Jerry Lee termina tocando en lugares de country para un público muy, pero muy reducido, pero muy acotado, y es parte de su debacle musical y parte de la caída del rock and roll. Pero Jerry Lee Lewis, que fue uno de los pioneros de este género, va a tener un diálogo muy simpático allá a finales de los 50 con el señor que va a cerrar el capítulo del día de hoy, para ver quién toca primero, ¿tocas vos o toco yo? ¿Se acuerdan de esa charla que tuvo en el Apolo? Dicen las leyendas, con Chuck Berry. Mr. Freed, Jerry Lee Lewis can blow Chuck Berry right off of that stage. Why do I have to go on before him? Because he's had 6 #1 hits and you've had only 2 in the top 10. Well, who's got the #1 record right now? You. My point exactly. He should go on before me. Can't. It's in his contract that he closes a show. Dicen que en 1958 Chuck Berry tenía que tocar en el Apolo. Dicen, no hay fotos, no hay testigos, no hay registros, con Jerry Lee, uno negro, uno blanco. ¿Quién cierra? Chuck Berry venía a tener éxitos como Maybelline en 1955, Roll Over Beethoven en 1955, Rock and Roll Music, Johnny B. Good. Era como el rey del rhythm and blues y era como el padre del rock and roll con todos estos personajes que acabamos de contar. Pero tenía justo enfrente al creador de Grandes Bolas de Fuego y se suscitaba esa secuencia en los camarines de este teatro. ¿Quién cierra? Si yo vendo más que vos. Y bueno, pero él viene de hacer un single exitoso. Está bien, pero yo vengo de un poquito más atrás. Dicen las leyendas que subió primero al escenario Jerry Lee, que dijo, ok, cerra vos. Y que con una pequeña botella de gaseosa tiró un poco de nafta y gasolina arriba de su piano y terminó con una versión justamente incendiaria de Great Balls of Fire. Y cuando se va, se lo cruza entre bambalinas a Chuck Berry y le dice, negro, supera eso. You shake my nerves, sometimes you rattle my brain. Too much love, drives old Jerry insane. You broke my will, what a thrill. Burning at the rage, sweet balls of fire. I let the love, cause I thought it was funny. You keep me long and you move me, honey. I changed my mind, the love is blind. Goodness, the reggae, sweet balls of fire. Kiss me, baby. Después subía Chuck Berry, la historia no iba a cambiar tanto, Jerry Lee caía en desgracia y Chuck Berry, el prócer, el padre del rock and roll, tenía todo para brillar, también va a caer en desgracia. ¿Por qué? Porque Chuck Berry tenía cierta tendencia a estar con chicas mucho más jóvenes y va a tener un incidente que ni siquiera fue desafortunado. Fue azaroso, pero el destino, me parece, le puso una tranca con una pata muy fácil. ¿Por qué digo esto? ¿Le va bien a Chuck Berry? Claro que le va bien, con los éxitos que acabo de contar, como Johnny B. Good, Rock and Roll Music. Tenía dinero, se había comprado su Cadillac, iba a abrir un bar nocturno. ¿Sí? El tipo lo que hace es tener en este caso un salón que se llamó Bandsland y que lo va a abrir justamente lejos de Arizona, pero mucho más cerca de San Luis. Pero en Arizona va a conocer a una chica apache que se llamaba Janice Norma Escalante. ¿Quién era esta chica? Era una fan de la música, del rock and roll, que él la ve bien como mesera y le dice, ¿por qué no te venís acá? Nos mudamos de Texas a Arizona, San Luis y terminás trabajando en mi bar como mesera. Ella le dice, obviamente, por supuesto que lo voy a hacer. La chica le dijo que tenía 21 años, Chuck Berry compró, dicen las historias, cuando llega, en este caso, gente del trabajo a inspeccionar a los laburantes de Bandsland, se dan cuenta que la amiga Escalante tenía 21 años, tenía 14.
Chuck Berry dijo que él desconocía esa situación. La chica comienza a trabajar en algunos hoteles de San Luis como prostituta. Ahí vuelve a caer la policía, se da cuenta que es la misma chica que trabajaba para Chuck Berry y le levantan una causa a Chuck Berry a través de algo llamado la Ley Mann. La Ley Mann era una ley que te penaba por transportar a una menor de edad a través de la frontera del estado para fines inmorales. Exactamente lo que hizo Chuck Berry, que es llevar una chica de 14 años para que trabaje en un burdel y que después trabaje para prostituirse en un hotel, que ya era obviamente una decisión de Janice Norma Escalanti. Pero acá el que estaba en el centro de la escena es Chuck Berry. Llega la policía a Bansland y le dice: señor, usted tiene que ir preso. Le dan 5 años de cárcel. Chuck Berry va a intentar zafar de los 5 años de cárcel, pero es encarcelado por 2 años. Cuando sale ya era 1963. Es decir, entre lo que fue la parte previa del juicio, la parte que él espera en prisión y el tiempo que sale de prisión, el rock and roll no existía más. Ya la música que existía en el mundo era Motown, era Marvelettes, llegaba Stevie Wonder, llegaba Marvin Gaye y el sonido se iba a Detroit, porque era el sonido para la América joven. Y acá tenemos la facturación que después iba a ser justamente ese lugar, esa fábrica de canciones que se conoció como Hitsville. Me refiero a Motown, la factoría del sueño americano, negro y de música soul, gospel, no de funk todavía en los Estados Unidos, que los iba a acompañar durante gran parte de la década del 60, hasta que en los 60 Motown ingresa en un periodo bastante oscuro también. Hay reyertas, el mundo cambia, se pone los pantalones y todo lo que iba a ser finales de los 60 estaba vinculado a Vietnam, al Mayo francés, a la muerte de Bobby Kennedy, a la muerte de Martin Luther King y a un mundo que estaba colapsado y dado vuelta. Pero eso quizás sea tema para otro de los capítulos. Hasta acá llegamos en este capítulo dedicado a la muerte del rock and roll. Ya hemos visto por qué no pudo seguir, por qué se extinguió, por razones propias y a veces por razones ajenas, incluso de su propio tiempo. Hasta acá llegamos, esto ha sido Play, este capítulo dedicado a la muerte del rock and roll, que espero en cualquier lugar del mundo lo hayan disfrutado. Nos volvemos a encontrar cuando la música y ustedes así lo dispongan.